Hola, bienvenidos a este seminario de protección radiológica. Yo soy el doctor Jorge Carrillo Vega, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estudié mi residencia en cardiología en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y actualmente soy residente de cardiología intervencionista en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Cuando hablamos de radiación, lo primero que se nos viene a la mente son los desastres radioactivos que han ocurrido a lo largo del tiempo. En 1986, la explosión en la planta nuclear de Chernobyl, en Ucrania, causó un desastre nuclear que aún hoy en día causa una contaminación radioactiva tan importante que hace inhabitables sus zonas cercanas. En el 2011, ocurrió otro desastre radioactivo en una planta nuclear, esta vez en Fukushima, en Japón, la cual, como pueden ver, la radiación se extiende a lo largo de todo el Océano Pacífico y llega tan lejos como hasta Argentina, Chile e incluso a nuestro país. Hablando de México, no nos quedamos atrás, ya que en 1984 tuvimos nuestro propio desastre radiactivo cuando un radioisótopo llamado cobalto 60 contamina todo un deshuesadero en Chihuahua, del cual después se saca material para construcción de casas, hospitales, y esto hace que mucha gente quede con contaminación radioactiva. Sin embargo, a pesar de esta imagen que tenemos de la radiación, tenemos que tener en cuenta una cosa. Día a día estamos expuestos a la radiación. Desde que nacemos, estamos expuestos a la radiación cósmica, la cual proviene de estrellas, principalmente en nuestro caso, como nuestro Sol, y también está la radiación médica. La radiación es usada ampliamente en el sector salud. Desde que Wilhelm Röntgen hizo la primera radiografía de una mano, el uso de la radiación ha evolucionado de manera importante, ya que actualmente podemos tratar tumores con radioterapia y podemos hacer estudios diagnósticos muy precisos como la coronariografía utilizando rayos X. Sin embargo, a pesar de estos efectos benéficos, hay que tener algo muy claro. La radiación causa cáncer. Y si bien nosotros, como cardiólogos intervencionistas y el resto del personal de salud que labora dentro de una sala de hemodinámica está expuesto, no por eso, por hacerlo algo casual, algo usual, debemos de bajar la guardia. Tenemos que tener todas las herramientas para protegernos y así minimizar el riesgo de tener un cáncer. Y de eso se trata este seminario. La radiación que recibe el cuerpo humano se mide en milisieverts y esta es la dosis efectiva. Una persona promedio recibe cerca de 2.4 milisieverts a lo largo de todo un año, únicamente provenientes, bueno, principalmente provenientes de la radiación cósmica. Ya cuando estamos hablando de uso médico, una radiografía de tórax nos aporta una dosis efectiva de 0.02 milisieverts, lo cual, como pueden ver, es bastante bajo. Ya cuando hablamos de estudios que se realizan en una sala de hemodinámica, tenemos el más básico de todos, la coronariografía diagnóstica, la cual otorga una dosis efectiva de radiación de 7 milisieverts, el equivalente a 350 radiografías de tórax, y esto es para un procedimiento que puede durar de 5 a 10 minutos de radiación total. Cuando hablamos de una angioplastia coronaria, ahí hablamos de una dosis efectiva de 15 milisieverts, el equivalente a 750 radiografías de tórax. Y esto en el transcurso de media hora hasta una hora, hora y media, en la cual vamos a recibir cerca de 7 veces más la radiación que recibe una persona promedio a lo largo de todo un año. De ahí que tenemos que tener en perspectiva la cantidad de radiación que uno como personal de salud que trabaja en una sala de hemodinamia va a recibir. Y la radiación no es inocua.
causa efectos dañinos en el cuerpo, los cuales se dividen en dos. Tenemos los efectos determinísticos y los efectos estocásticos. Los efectos determinísticos son aquellos que ocurren en un plazo corto o mediano. Son efectos que son predecibles, ya que tienen un umbral. Por arriba del umbral de radiación, estos efectos van a aparecer. Al igual, son dependientes de dosis. Entre mayor sea la dosis de radiación que se recibe, mayor va a ser el daño que se genera sobre el tejido. Y estos daños son asociados a muerte celular del tejido afectado. Ejemplos de estos efectos determinísticos son las lesiones cutáneas, cataratas y teratogénesis. Por otro lado, tenemos los efectos estocásticos, lo cual viene del griego que significa aleatorio. Al ser aleatorios, estos no son predecibles, no tienen umbral y el daño no es dependiente de dosis. Cuando hablamos de un efecto estocástico, estamos hablando de un daño potencial a futuro que pudiera tener un tejido después de estar expuesto por un largo periodo a radiación. Estos daños son asociados a daño celular. La radiación ionizante tiene la capacidad de dañar nuestro ADN. Afortunadamente, nuestro propio cuerpo cuenta con mecanismos para identificar una célula dañada con una mutación y deshacerse de ella antes de que ésta empiece a proliferar. Si esos mecanismos fallan y esta célula que tiene mutaciones asociadas a radiación prolifera, pues empiezan a ocurrir enfermedades como el cáncer. Como podemos ver en estas gráficas representativas, los efectos determinísticos cuentan con un umbral. Pasando ese umbral, el efecto dañino aparece y entre mayor sea la dosis de radiación, mayor va a ser la gravedad del efecto adverso. Por otro lado, el efecto estocástico no habla de gravedad, habla de riesgo y es una relación lineal. A mayor dosis de radiación que estemos expuestos a lo largo de un tiempo, mayor va a ser el riesgo de que tengamos un efecto estocástico. Para hablar de radiación, tenemos que conocer cuál es la fuente de radiación de nuestra sala de hemodinamia. Y esa fuente es el tubo de rayos X o gantry, que se encuentra debajo de la mesa pegado a un arco en C. De esta fuente de rayos X se lanzan la radiación que cruza a nuestro paciente que se encuentra acostado sobre la mesa y cerca del 1% de toda la radiación emitida va a llegar hacia esta parte, que se conoce como intensificador. Entonces, como podemos ver, nuestro paciente que está acostado boca arriba va a recibir una dosis muy importante de radiación en la parte posterior de su cabeza y en su espalda. Hablemos acerca de los efectos biológicos que la radiación va a tener. Estos son tanto para el personal de salud que labora dentro de una sala como para los pacientes. Hablando de los pacientes, el principal daño asociado a radiación que ellos van a tener son reacciones cutáneas, y este es un riesgo determinístico. Al ser un riesgo determinístico, va a tener un umbral, el cual si se supera, va a aparecer el daño, y entre más radiación sea aplicada, mayor va a ser el daño. Como lo mencioné anteriormente, la espalda va a ser el sitio que recibe el mayor porcentaje de radiación durante el procedimiento, por lo cual es el sitio donde más frecuentes se van a presentar estas lesiones. Según el National Cancer Institute, la reacción cutánea se clasifica en los siguientes grados. Tenemos el grado A, el cual aparece a partir de una dosis de 2 a 5 grays. Este daño se caracteriza por aparecer dentro de las primeras 2 semanas como un eritema transitorio. A partir de la semana 2, el eritema suele evanecerse y aparecer depilación de la piel afectada
la cual al final se recupera de 6 a 52 semanas. Esto no suele tener efectos a largo plazo y únicamente amerita vigilancia por el paciente. Conforme aumentamos la dosis de radiación, aumentamos el daño. De 5 a 10 grays aparece el grado B, el cual es un eritema persistente que dura hasta 4 semanas y puede asociarse a atrofia cutánea e induración a largo plazo. Si aparecen estos daños, se debe reportar al cardiólogo. Si la dosis de radiación sigue en aumento, llegamos al grado C, la cual aparece en un rango de 10 a 15 grays y es un eritema persistente que deja daño a largo plazo como fragilidad cutánea y atrofia dérmica. Esto sí amerita vigilancia, no solo por el cardiólogo, sino también por el dermatólogo. Y por último, si cruzamos una dosis de 15 grays, vamos a tener el grado D, el cual se caracteriza por tener edema, eritema, induración y hasta ulceración que puede ameritar intervención quirúrgica. Al final de cuentas, la radiación que recibe el paciente es necesaria para realizar el estudio, por lo cual las medidas de protección que usa el personal de salud no pueden ser aplicadas para el paciente. La única estrategia para minimizar la radiación a la que exponemos a nuestro paciente es limitar el tiempo. Y al limitar el tiempo, todos ganamos. Menor tiempo de radiación, menor dosis efectiva y menor riesgo para el paciente como para el operador. Por otro lado, también tenemos que limitar el uso de cine. Para la captura de imágenes en una sala de hemodinamia tenemos dos modos, la fluoroscopía y el cine. El cine se caracteriza por imágenes, por emitir radiación a alta frecuencia para obtener imágenes más nítidas. Sin embargo, esto hay que usarlo lo mínimo que sea necesario, como veremos más adelante. Obviamente, el personal de salud también está expuesto a los riesgos de la radiación, por lo cual, tanto sociedades de Estados Unidos hasta de México establecen límites de exposición a radiación para el personal de salud. En Estados Unidos estos límites han estado disminuyendo a lo largo del tiempo. Al inicio, cuando se postularon los primeros límites en la década de los 40, se estimó que la dosis de radiación máxima que podía recibir el personal de salud era de 100 milisieverts en un año. Pero a lo largo del tiempo esto irá bajando y en la actualidad se considera que el límite es 100 milisieverts en un periodo de 5 años, cerca de 20 milisieverts al año. En México, nuestra Nuestros límites son establecidos en el artículo 20 del Reglamento General de Seguridad Radiológica, el cual fue realizado en 1988 y sigue vigente, y establece que el límite es de 50 milisieverts por año. Como recuerdan en la imagen de la anatomía de una sala de hemodinamia, el tubo de rayos X se encuentra a los pies de la cama prácticamente, por lo cual las piernas son el sitio que más recibe radiación en nuestro cuerpo, en el cuerpo del personal de salud. Le siguen los brazos y las manos de 1 a 5 milisieverts hora y por último, pero no despreciable, la cabeza y el cuello que pueden recibir de 0.5 a 2.5 milisieverts por hora. Si vamos a hablar de los riesgos para el personal de salud, el riesgo más importante al que tememos es a desarrollar cáncer, pero aún así tenemos que hablar de una manera franca del riesgo que tenemos de presentar cáncer. Un cardiólogo intervencionista que usa todas las medidas protectoras puede llegar a recibir una exposición anual de hasta 5 milisieverts por año, lo cual es cerca del doble de la población normal, como mínimo. Si esto lo llevamos a una carrera fructífera de 30 años como profesionista, podemos llegar a tener una dosis acumulada de 60 a 150 milisieverts. Si esto lo ponemos en perspectiva, hay registros japoneses en sobrevivientes de las bombas atómicas
donde se vio que aquellas personas que habían estado expuestas a más de 100 milisieverts tenían más riesgo de cáncer. Pero no es una relación sine qua non. Si tenemos 100 personas expuestas a 100 milisieverts de radiación, cerca del 57% no van a presentar cáncer. Por el otro lado, el 44% van a tener el riesgo de desarrollar un cáncer, pero este riesgo de cáncer va a ser independiente de la exposición de radiación. Y al final de cuentas, de estas 100 personas, solo una va a tener cáncer asociado a radiación. Este riesgo de cáncer aumenta si la persona tiene otros factores de riesgo para desarrollar cáncer, como lo es el tabaquismo. Entonces, de ahí que como personal de salud tenemos que poner el ejemplo y minimizar nuestro riesgo de cáncer para así no agregarlo al riesgo que ya nos estamos exponiendo dentro de una sala de hemodinámica. Tenemos que también decir de una manera tajante que no hay una dosis segura de radiación, porque esto es un daño que se va acumulando con el tiempo. Mayor exposición a la radiación nos va a aumentar el riesgo de cáncer. Como lo dije anteriormente, la mayor exposición a radiación no se va a asociar a la gravedad del cáncer. No por tener mucha radiación vamos a tener un cáncer más grave. Puede ser un cáncer de piel, por ejemplo, pero puede ser leucemia. Así que de ahí que la exposición a radiación no se asocie al riesgo de un cáncer más grave. Entre más joven sea la exposición a radiación, mayor va a ser el riesgo de cáncer, y esto se ha visto especialmente en pacientes pediátricos que tienen cardiopatías congénitas que han requerido intervenciones en una sala de hemodinamia y que a lo largo del tiempo llegan a desarrollar un cáncer relacionado a la radiación. Y como lo dije anteriormente, el tener otros factores de riesgo para cáncer aumenta el riesgo de desarrollar cáncer. Por ejemplo, el tabaquismo. De los tipos de cáncer, tenemos diferentes tiempos de latencia. Si hablamos de leucemia, esta puede llegar a aparecer de 2 a 10 años de exposición a la radiación. Y de los tumores sólidos, duran más tiempo, de 10 a 40 años. De los que han sido reportados, los más frecuentes se encuentran en pulmón, estómago, mama, esófago, y en el cerebro ocurre algo muy particular, ya que estos tumores suelen aparecer en el hemisferio izquierdo cerebral, aquel que se encuentra más cerca de la fuente de rayos X. Hablando del embarazo, esto es algo muy importante y es el motivo por el cual en toda sala de hemodinámica tiene que haber un letrero de advertencia que diga: si usted es una mujer en edad fértil, debe ser interrogada de manera directa acerca de un embarazo antes de realizarse un procedimiento. Esto es porque la exposición a radiación ionizante es teratogénica y carcinogénica para el producto. Y este, a diferencia del anterior, no es un efecto estocástico, es un efecto determinístico, especialmente la teratogenicidad, ya que el umbral para la teratogénesis en el producto puede ser tan bajo como 50 milisieverts. Por otro lado, el riesgo de cáncer del producto a lo largo de su vida va a ser 40-50% más que el de la población en general. De ahí que toda mujer que entre a sala de hemodinamia y que tengamos la sospecha que pudiera estar embarazada, tenemos que decirle de estos riesgos de la radiación. Y si se puede diferir el procedimiento, hay que diferirlo para no exponer al producto a estos riesgos. Y por último, vamos a hablar de la parte que yo considero más importante de este seminario. ¿Cómo vamos a minimizar la radiación en los procedimientos? Esto es un trabajo de todos, y por todos no solo me refiero al cardiólogo intervencionista de la sala. Esto va desde los directivos. Tener una cultura de protección a la radiación es un trabajo de todos, que va desde el directivo, el jefe de hemodinamia,
el cardiólogo intervencionista que está a cargo del procedimiento, la jefa de enfermeras, es parte de todos. Y si todos lo logramos, nos vamos a exponer a menor radiación. El conocimiento de qué tanta radiación recibimos es la primera barrera de protección, porque así nos vamos dando cuenta de cuánta dosis efectiva hemos estado recibiendo. Y para eso tenemos un aparato que se llama dosímetro, el cual mide la radiación efectiva que recibe el personal de salud. Este debe ser utilizado por debajo del mandil protector para que sea una medición franca de cuánta radiación están recibiendo nuestro cuerpo. Esto se, se debe de entregar mes con mes hacia algún directivo, algún encargado de registrar cuánta dosis efectiva todo el personal de salud de sala de hemodinamia está expuesto. Esto se grafica y se publica en un sitio que sea visible para todos, para que cualquier persona que trabaje en la sala de hemodinámica sepa a cuánta radiación ha estado expuesto en el último mes. No hay razones para no usar el dosímetro, nada de que se me olvidó o lo uso menos, porque si lo uso menos va a parecer que tengo menos radiación y de ahí voy a poder hacer más procedimientos. No, no hay ninguna razón válida para no usar el dosímetro. Una vez que tenemos el conocimiento, tenemos que hablar de los tres pilares para la protección radiológica. Uno es el tiempo. Entre menos tiempo de radiación, menor va a ser la radiación que nos va a llegar. Dos, la distancia. Entre más distancia haya entre la fuente de rayos X y nosotros, menor va a ser la radiación que nos va a llegar. Y por último, pero no menos importante, usar protección, la cual vamos a ver en qué consta. Primero el tiempo. Lo mencioné anteriormente. Para un estudio, por ejemplo, una angiografía coronaria, tenemos dos modos para visualizar imágenes. Uno es la fluoroscopía. La fluoroscopía es el método de captura de imagen que más vamos a estar utilizando dentro de una sala de hemodinámica. La vamos a utilizar para avanzar guías, para avanzar catéteres, para avanzar dispositivos. Es por eso que ocupa cerca del 95% del tiempo total de la fluoroscopía. Por otro lado, tenemos el cine. El cine se forma de dosis de radiación a alta frecuencia que genera imágenes más nítidas, las cuales al final terminan grabadas para el expediente y para el análisis posterior. Esto nomás va a ocupar el 5% de nuestro tiempo total de fluoroscopía. Pero hay una discrepancia muy importante en cuanto a la radiación que cada uno de estos dos métodos de imagen emite. A pesar de que la fluoroscopía ocupa el 95% del tiempo de radiación, únicamente aporta el 40% de la radiación total. Por otro lado, el cine, como utiliza dosis de en alta frecuencia, a pesar de ocupar únicamente el 5% del tiempo, se asocia al 60% de la radiación total. De ahí que tengamos que tener esta diferencia muy clara, no abusar de las imágenes de cine, utilizarlas únicamente el tiempo que sea necesario y todavía hay centros donde se realizan ventriculografías de rutina. Esto expone tanto al paciente como al médico a una dosis extra de radiación y pues se debe cuestionar uno si realmente es útil para el paciente. Siempre se debe de individualizar el uso de la ventriculografía y ortografías y otros estudios antes de realizarlos de manera rutinaria. El segundo pilar de la protección es aumentar la distancia. Y esto se debe a que hay una disminución logarítmica en cuanto a la dosis efectiva que recibe el personal de salud conforme esté cerca del tubo de rayos X. Si se encuentra a un paso, la dosis efectiva que va a recibir esa persona es de 100 milisieverts. A dos pasos, esta baja hasta 25. Tres pasos, 11. Y cuatro pasos, 6 milisieverts.
Es por eso, entre más alejados podamos estar de la fuente de rayos X, menor va a ser la radiación que vamos a recibir. También esta distancia depende mucho de la dirección que esté tomando el rayo. El arco en C puede girar 30, 45, 60 grados, dependiendo de las proyecciones que queramos ver. Y esto es algo bastante común. Pero tenemos que saber que las proyecciones oblicuas izquierdas se asocian a una mayor dosis de radiación que recibe el personal de salud más que las oblicuas derechas. Y todo eso porque el tubo de rayos X se mueve hacia donde está el operador, mientras que en las oblicuas derechas el tubo de rayos X se aleja del operador. Por otro lado, el acceso radial a través de la arteria radial derecha o izquierda, se asocia a una mayor dosis efectiva de radiación porque al final de cuentas estamos más cerca del tubo de rayos X, a diferencia de un acceso femoral donde podríamos estar un poco más alejados. Por último, tenemos que hablar de las medidas de protección que se encuentran dentro de sala a la que tenemos disponibles y que tenemos que usar. La más importante de ellas es la mampara, que es este pedazo de material plastificado que contiene un equivalente de plomo que protege de la radiación al personal de salud que está trabajando. Este se coloca entre el paciente y nosotros y así se disminuye la radiación que recibe nuestra cabeza y nuestro cuello. Por otro lado, tenemos otras técnicas de protección estructurales dentro de la sala, como es la cortina protectora. Esta depende de la sala, hay algunas que sí cuentan con ella, otras que no cuentan con ella, pero esta nos protege a nuestros pies y a nuestras piernas de la radiación que emite el tubo de rayos X. Luego están las técnicas de protección personales, las cuales la más básica es el mandil de plomo. Tenemos también el collarín, lentes y gorro, todo con tal de que tengamos la menor dosis efectiva posible de radiación en nuestro cuerpo. Y esto al final de cuentas es una inversión en nuestro futuro, ya que vamos a disminuir el riesgo de que en algún momento podamos tener un cáncer. Como conclusión, el conocimiento de la radiación es crucial para todo el personal que labora en una sala de hemodinamia. No podemos estar trabajando en una pensando que la radiación es algo casual e inevitable y que pues como no la puede evitar, pues no le presto mucha atención. No, ese es el pensamiento más erróneo que podríamos tener, porque la radiación causa cáncer y si queremos tener una vida larga, fructífera y productiva, tenemos que protegernos. Se debe crear una cultura de protección, la cual es trabajo de todos, y recordar nuestros tres pilares: minimizar el tiempo, aumentar la distancia y maximizar la protección. Muchas gracias por su atención. Les dejo mi correo de contacto por si tienen alguna pregunta y fue un placer estar con ustedes en este seminario. Muchas gracias.